Bien, hermanos y hermanas, nos vemos de nuevo en este día para volver a compartir una reflexión más de la palabra de Dios. Oro al Señor para que todos y todas estén bien, para que sus familiares estén bien, para que estemos como siempre haciendo lo correcto conforme a nuestra conciencia y obedeciendo a las directrices no solamente del Señor, sino también de nuestro gobierno en ejercicio. Estamos en estos días muy preocupados y preocupadas porque se ha manifestado un crecimiento desaforado en el campo de la pandemia, en su incidencia en el mundo entero, pero muy particularmente el caso costarricense. Es muy triste saber que día a día vemos con estupor que el contagio crece y crece, y con él la irresponsabilidad de un sector del pueblo costarricense y de algunos extranjeros que están entre nosotros también, que aún no han tomado en cuenta la seriedad de este fenómeno de salud. No obstante, hoy yo quiero compartir con todos ustedes una reflexión que está también relacionada con otro aspecto de nuestra vida y que tiene que ver con el aspecto religioso. Hoy yo quiero hablar de un tema para mí muy importante como persona, como cristiano y como pastor. Y tiene que ver con la discriminación manifiesta a través de la intolerancia religiosa. Para desdicha nuestra como pueblo cristiano, a lo largo de la historia, el cristianismo no ha sido el mejor ejemplo para que nosotros podamos decir que los derechos humanos han sido respetados por nosotros como cristianos. No hemos sido exactamente un ejemplo histórico para decir que hemos respetado el valor de la vida. No hemos sido un ejemplo para decirle al mundo que tenemos un corazón lleno de amor y de deseos de rescatar al otro y a la otra de un mal camino. Lo que ha ocurrido más bien es que en algunos casos, algunos sectores del cristianismo histórico han ocupado la religión cristiana como un caballo de batalla para la intolerancia, para la invasión, para la criminalidad, para el irrespeto hacia los derechos religiosos de otros. Y yo quisiera mencionar brevemente algunas cosas que escribí para compartir en esta oportunidad. ¿Qué es la discriminación religiosa? Todas las religiones tienen una versión de su Dios o sus dioses distinta a la de otros credos religiosos. Todos los creyentes tienen amor por sus propias creencias y generalmente minimizan o algunos abiertamente desprecian las creencias de los demás. En la Biblia tenemos un ejemplo de lo que es en su contexto un acto flagrante de discriminación religiosa expuesto en las leyes humanitarias del Éxodo. Es interesante que aquí nosotros podemos leer algo que está muy en el contexto del libro de Éxodo, pero que algunos han tomado como una manera de justificar ciertas actitudes intolerantes en contra de los que creen los demás. El texto de Éxodo 22:20 dice: todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. Más tarde, más avanzada esta reflexión, se van a dar cuenta por qué estoy utilizando ese texto de la Biblia para introducir esta reflexión. Esta idea manifiesta aquí en el Éxodo de que el que no adore al Señor y rinda sacrificios al Señor, a Jehová, el Dios de los israelitas, será condenado a muerte. No se quedó como una idea de solamente el contexto religioso de su tiempo. Lamentablemente, de una manera solapada y a veces horrendamente abierta, ha continuado acompañando la historia de la humanidad y en ella el concurso de los cristianos. La historia nos habla de muchas de esas situaciones. Yo quiero compartir de manera breve solamente algunas de ellas. En primer lugar, hay un tremendo irrespeto desde
sectores importantes del cristianismo hacia las creencias del otro. Pulula la idea de que quien no cree como nosotros está equivocado, y si está equivocado merece la condenación y el irrespeto. Por ejemplo, históricamente, en el contexto del catolicismo romano, la llamada Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue un término que se acuñó y hacía referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía. Mayoritariamente en el seno de esta iglesia, la herejía era, en la era medieval europea, muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y esta se derivaba en muchas otras acusaciones. Era hereje todo aquel que no creía como creía la iglesia. Era hereje todo aquel que osaba oponerse a las directrices de los macro liderazgos del catolicismo romano tradicional. Posteriormente, además de la famosa Santa Inquisición, que dejó mucha sangre, dolor y muerte a lo largo de la historia, nosotros podemos acotar a la experiencia de la conquista de los pueblos originarios de América. En la conquista de los pueblos originarios de América, lo que llamamos la colonización, tuvo varias aristas la colonización. No era solamente religiosa, era política, cultural y económica. Pero particularmente para lo que nos interesa a nosotros como cristianos, la colonización fue tremenda en lo que tiene que ver con la intolerancia religiosa. Realmente, en el nombre de Dios, del Dios cristiano, del Dios en que creemos los cristianos, se mató a miles y miles de seres humanos solamente porque ellos tenían otras creencias en sus dioses ancestrales. Y por tenerlas, los cristianos creyeron que merecían la muerte, que merecían la exterminación. Por otro lado, para vernos un poco en el marco del contexto protestante, en el protestantismo también se dio la intolerancia religiosa de la mano de la evangelización de los pueblos de América. La doctrina del destino manifiesto. ¿Qué es esto? La doctrina del destino manifiesto es una creencia que surgió primero en Europa y luego vino a los Estados Unidos, de que ellos eran una nación escogida por Dios para expandir a través de la proclamación del Evangelio su cultura religiosa y para exponer y expandir la salvación cristiana para toda América. Pero ¿qué fue lo que pasó con esto? En el nombre de la autoridad del Dios cristiano, se pasó por encima también de las creencias de una gran cantidad de personas. Se inculturó a gran cantidad de personas. Se nos dieron cantos típicamente europeos y estadounidenses. Algunos de estos cantos son himnos militares y hasta himnos de ciertos países de Europa. Y nosotros cantamos en nuestras iglesias con letras de inspiración cristiana y de motivación cristiana. Algunos de ellos son cantos bonitos, pero no siempre logramos discriminar qué viene detrás de ellos en términos de una inculturación y una afirmación de valores que no siempre fueron nuestros valores como pueblos en América Latina. Por otro lado, muchos de las creencias de las religiones autóctonas fueron suprimidas, señaladas, y sus precursores fueron asesinados en el nombre del Dios cristiano, porque no podían creer como los cristianos. Aparte de otros antivalores que se dieron al lado de eso. En la Edad Media se dio también un fenómeno de intolerancia religiosa tremendo. Y para poner solamente un ejemplo de muchos, recuerdo el ejemplo de la quema de las brujas y los brujos. Era la imposición de una religión como forma de ser, de creer, de una cultura desde
las bases del cristianismo, y cualquier persona que osaba disentir de esa inculturación era acusado de hereje, de enemigo de la fe, y en el nombre de Dios se daban estos grupos fanáticos cristianos el derecho de arrancarle la vida. Muchas mujeres, solamente porque levantaron sus voces para defender sus derechos, fueron llevadas a la hoguera. Todo esto ha venido ocurriendo a lo largo de la historia en nombre de la religión y de la fe cristiana, desde el contexto de los inquisidores y de los conquistadores de Europa y de los Estados Unidos. En los Estados Unidos en particular, todo este fenómeno que hemos visto en estos días, del que ya hemos comentado, tiene su origen en ciertos derechos que el sector blanco de los Estados Unidos se dio de esclavizar a toda la población afrodescendiente. Y quiero leer brevemente un pequeño detalle. En la historia de los Estados Unidos de América, la esclavitud era legal en un momento particular de su tiempo. Un Estado unido era el que practicaba la esclavitud y un Estado libre aquel que se oponía a ella. La esclavitud fue legalmente abolida en un determinado momento de tiempo, aunque siguió siendo un tema de división y fue una de las causas principales de la Guerra Civil Americana. La 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ratificaba en 1865 la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. No obstante, en términos de la Constitución se abolió, pero no se dio en términos de las relaciones interpersonales de la sociedad norteamericana entre la raza blanca, que se creía superior, y la raza negra, que se creía digna de ser esclavizada. Yo quisiera referirme en esta oportunidad a un caso muy puntual, que es un poco a lo que desde el principio quería hablar, y por eso puse esta introducción breve de esos casos históricos. En estos días, hace aproximadamente una semana, se dio aquí en Centroamérica un fenómeno horrendo, un asesinato de lo más cruel que uno puede imaginarse, y que fue impulsado también por la intolerancia religiosa. Me refiero al asesinato de un líder indígena guatemalteco llamado Domingo Choc Che. Domingo era un líder de la comunidad, era un curandero, era un experto en plantas, era un verdadero científico naturista. Domingo era un colaborador de universidades de América y Europa en la investigación sobre los efectos en la salud humana de las plantas y la medicina natural. Sin embargo, Domingo fue asesinado por un grupo de personas que lo señalaron como brujo y le atribuyeron la muerte de un fulano allí que terminó en el hospital muriendo de sus enfermedades, y los fanáticos impulsados por la religión acusaron a Domingo de ese asesinato. Domingo Choc, a quien apodaban el abuelo, era todo un científico naturista que trabajaba en colaboración con investigaciones de diversas universidades en el campo de la medicina natural, les mencioné. Las imágenes de Domingo Choc corriendo en llamas por un campo han conmocionado a parte de la sociedad guatemalteca, que pide justicia y justicia pronta. La Fiscalía, dice un comunicado de prensa, ha iniciado una investigación para dar con los responsables que habían torturado a la víctima durante 10 horas. Estuvieron golpeándolo durante toda la noche y por la mañana le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Lo peor de todo esto, hermanos y hermanas, es que algunos de los que hicieron esto estaban impulsados por un fanatismo religioso que precisamente ha ido creciendo en el Petén de Guatemala, en muchas de estas comunidades indígenas. Entonces, desde esta perspectiva de un cristianismo que cree que los que no creen como ellos
merecen la muerte por sus creencias, es que se dan esa libertad de tomar en sus propias manos la justicia según su perspectiva y darle muerte a una persona que era un verdadero ancestro, un hombre respetado, era un médico comunitario naturista. Y hermanos, a mí me duele mucho y hablar de esto me da dolor en el corazón. Y yo quisiera recordar de nuevo las palabras de Jesús que Él nos enseñó y nos dijo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. San Juan 15:12 en la Nueva Versión Internacional. La predicación de Jesús fue el amor, no el odio. La predicación de Jesús fue la acogida a las personas, a todas las personas, no importa que fueran diferentes. La predicación de Jesús nunca pasó por encima de las creencias de los demás, solo era una nueva propuesta de vida. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido distorsionada y convertida en una espada para matar, en una espada para quitarle oportunidades a otros, una espada para irrespetar el derecho a las creencias de los demás en algún sector de los cristianos. Gracias a Dios que no en todos. Y quiero terminar esta reflexión leyendo también un pasaje de la Escritura que dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman a lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Nuestra propuesta de proclamación, la predicación del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, no pasa por la intolerancia religiosa. Contrariamente, el mensaje de Dios pasa por la tolerancia, pasa por el amor, pasa por el respeto, hermanos y hermanas. Y me llama poderosamente la atención este texto de Pedro, porque afirma una cosa muy importante para usted y para mí. Dice que debemos afirmar y honrar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero dice, háganlo con gentileza y con respeto. Mantengan limpia su conciencia, para que cuando alguien va a murmurar de ustedes cual si fueran malhechores, no les queda otra alternativa que glorificar a Dios por su conducta. Este es el desafío de nuestra fe cristiana, hermanos y hermanas. Representar a Jesús, al mensaje de Jesús, a la ética del reino de Dios, a nuestras creencias y nuestras acciones. Recordemos que a lo largo de la vida nos vamos a topar con muchas personas que creen diferente. Y aunque sus creencias sean muy distintas a las nuestras, hermanos y hermanas, estamos en el deber de amarlos, de respetarlos y de mostrar con nuestras propias vidas un testimonio de fe, de amor, de tolerancia, de derecho. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos y todas a tener una evangelización clara, orientada por Dios, que no maltrate al otro, sino que más bien le tienda una oportunidad de vida, de interacción humana, de derecho, también de derecho religioso, como el que nosotros reclamamos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para cumplir su voluntad. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por permitirnos la oportunidad maravillosa de compartir nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a entender que compartir nuestra fe debe pasar
por el amor y por el respeto a las creencias de los demás. Y si creemos en algún momento que algunas personas que andan en tinieblas deben ver la luz, debe ser tu luz y no la idea de luz que yo manejo desde un fanatismo religioso eventualmente equivocado. Ayúdanos, Señor, a dejar una huella de Jesús a nuestro paso por la historia y que podamos reivindicar tantos y tantos destrozos que en nombre del Dios cristiano se ha hecho en la historia de la humanidad. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, espero nos volvamos a ver ya pronto y que el gozo de nuestro corazón pueda expresarse con toda plenitud. Dios les bendiga.